enseñanza. La amígdala del cerebro es un tema que nos ayuda mucho a entender y a reflexionar cuán importante tener cuidado sobre lo que es la ira principalmente. Cuando hablamos de la amígdala del cerebro, recuerde que tenemos la amígdala de la garganta, que no voy a hablar de la amígdala de la garganta, sino de la amígdala del cerebro. El cerebro es importante conocerlo. Uno de los primeros ataques, ahí donde entran todas las emociones, principalmente se van a la amígdala del cerebro. Todo sentimiento, toda emoción radica en la amígdala del cerebro. De la amígdala del cerebro la lleva a los hipocampos, ahí a la corteza prefrontal, donde tomamos las decisiones, ahí donde trabaja también la glándula pineal. Es todo un tema de eso, pero enfocándome a la amígdala del cerebro, ella es la que envía la decisión de algunas áreas, parte del cuerpo. Es la responsable de todas las emociones dentro del cuerpo, la amígdala. Ahora, sin emoción no hay inteligencia que valga. Una persona que no controle sus emociones es un peligro, porque es una persona que no tiene emociones y es más peligroso. Entonces, importante que todos tenemos emociones. Si no, no tendríamos la amígdala del cerebro. Y si no tenemos emociones, no seríamos parte de una persona normal. Sin emociones no se puede tomar alguna decisión. Depende de la emoción, será tu decisión. ¿Qué es la amígdala del cerebro? La amígdala es ese pequeño punto que vemos ahí rosado, es como una pequeña almendra, es pequeñísima. Interesantemente que la amígdala del cerebro también está cerca de lo que es la glándula pineal, que la glándula pineal también es pequeña, es como un pequeño arroz, que es también como una piña, pero es pequeñita, porque todo esto se da en esas mismas regiones. Por eso que no es casualidad que la amígdala del cerebro cumple una función importante, como también la amígdala, la glándula pineal. Entonces, cuando hablamos de la amígdala, estamos hablando de ese pequeño punto que casi está al centro del cerebro, porque lo que está en el centro del cerebro es la glándula pineal, que ya pronto vamos a dar ese tema y ese va a ser un tema de mucha profundidad. ¿Qué pasaría si nosotros llegáramos a abrir la glándula pineal? ¿Qué pasaría con un cristiano, con alguien que busca de Dios? ¿Qué pasaría al abrir la glándula pineal? ¿Qué sucedería con esa persona? ¿Qué estaría viendo? ¿Qué estaría escuchando? Pronto viene ese libro. Y la amígdala del cerebro está cerca también de esa área. Pero analicemos un poco sobre la amígdala del cerebro, que es el tema que hoy nos convoca. En la amígdala del cerebro están las sorpresas, los miedos, las angustias, los afectos, el cariño, la alegría, excitación, angustias, ira, todo lo que es una emoción está ahí en la amígdala del cerebro. Todas estas cosas denotan las diferentes emociones que todos tenemos en sentimiento en todo el día. Todos nosotros vamos a ser o influenciados por la amígdala del cerebro. Va a depender de qué cosa nosotros recibamos, pero la amígdala del cerebro cumple la función más importante porque es la primera que toca todas las emociones dentro del cerebro. Se trata de un elemento clave que para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a esta. Esto significa que según la emoción que nosotros tengamos, inmediatamente va a venir una respuesta. Según las imágenes, según lo que veamos, lo que escuchemos, va a venir una respuesta inmediatamente porque la amígdala hace un control. La amígdala es pues un principal núcleo de control de las emociones, de sentimientos del cerebro y también controlando a sí mismo la respuesta de satisfacción o también del miedo. Porque si nosotros tenemos una respuesta de cosas negativas, inmediatamente que llegó a la amígdala del cerebro, la amígdala del cerebro inmediatamente se va a comportar buscando una solución. O más claro, si ve algo negativo, envía una señal a todo el grado del cerebro como peligro y acciona peligro.
Es lo mismo que cuando una persona ve un arma, inmediatamente al verla con los ojos, pero lo recibe la amígdala del cerebro, envía peligro al cerebro. ¿Y qué hace la persona? Algunos se colocan nerviosos, otros se esconden, otros quedan, no saben qué hacer, otros quedan choqueados, no reaccionan, otros corren, otros quedan paralizados. Es porque la amígdala del cerebro es la que está cumpliendo esa función. Por eso que dependiendo de qué recibamos, qué imagen o qué nosotros podamos recibir, el comportamiento de amígdala es la responsable de todo esto. No es que sea mala la amígdala, no, pero la amígdala cumple una función de protección al cerebro. Importante esto, porque si la amígdala envía un peligro o algo negativo y tú no tienes un dominio propio, la amígdala del cerebro inmediatamente lo va a dejar como un peligro. ¿Y dónde se va a ir también? A la memoria. ¿Dónde está la memoria? En los hipocampos, que está cerca también donde está lo que es la amígdala del cerebro. Por eso es que es importante cuidarnos de esto. Además del proceso de aprendizaje, está la memoria, la amígdala también afecta las estructuras o estructuración de recuerdo, porque una área hace en que la memoria se asocie con todo esto. La memoria siempre se asocia con los recuerdos emocionales, o sea que esa emoción, la amígdala, que permite una mayor conexión de fijación de material al recordar, permitiendo su consolidación, que es una ejecución. De hecho, incluso cuando el hipocampo falla y no permite almacenar siempre o almacenar ciertos recuerdos, la amígdala permite que se preserve un cierto recuerdo emocional de una situación, por lo cual es posible. Pero todo afecta según la amígdala, porque cuando hay un peligro, la amígdala que hace es proteger. Ejemplo, cuando hay una persona que fue violada o abusado, un hombre o mujer, siempre, por lo general, las personas no se acuerdan de ese evento negativo, no se acuerdan de la totalidad. ¿Por qué? Porque es un trauma, es un problema de un área emocional, es un evento negativo y eso afectó a la persona que como que estuviera en una amnesia temporal. No se recuerdan de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la amígdala en esa área emocional que está siendo afectado envió peligro y ahí entra en la memoria, que hace que la memoria se reduzca lo que se dio y no lo coloque en algo impreso para que pueda tener un recuerdo o un recordamiento de lo que pasó. Esto es lo que hace todo lo que es la amígdala del cerebro, se protege. Trata de lo posible de una protección, pero a la vez también es bueno y a la vez también no, porque si nosotros no tenemos un dominio propio, nos puede afectar porque no, la memoria, si no lo controlamos o no controlamos la amígdala del cerebro, nos va a perjudicar porque no vamos, con lo que escuchemos, nos va a afectar. Hoy en día vemos mucho las noticias. Vemos muchas noticias negativas, muertes, caos, terremotos. Se dice que se está preparando una nueva vacuna, la gente se asusta. Se dice que puede venir un terrible terremoto en las fallas de San Andrés, California, la gente anda asustada. Entonces, esas malas noticias la amígdala la está recibiendo y envía peligro y la gente anda asustada. En las persecuciones en Siria, todo eso, la gente anda asustada y orando también por lo mismo, porque son periodos de persecución. Pronto es lapso, el anticipo de la venida de Cristo. Entonces la gente vive con recuerdos, pero a veces con terrores también. Malas noticias, deportaciones. Vemos noticias que invaden por todo y la gente también anda asustada. Y es porque la amígdala es la que está enviando esas señales de peligro. Por ejemplo, si alguien tiene mucho miedo a los perros, es memoria emocional, sin recordar que ocurrió eso debido al estrés que sufrió en un evento traumático por un perro. Ese es un recuerdo negativo que lo que ocurre es que no se ha conservado. ¿Por qué? Porque un área emocional, hay personas que ven a un perro y le dan miedo. ¿Por qué? Porque de niñez tuvieron un problema con algún animal, con algún perro y le mordió, quiso dañarle y salieron corriendo y le quedó un trauma.
Entonces, cada vez que la persona ve al animal, la amígdala es la encargada de recordarles. Se fija que a veces para bien y a veces para mal, pero eso es parte de lo que es la creación de Dios, pero tenemos que controlar las partes emocionales o cualquier área. Es como cuando las personas, los padres no le dieron afecto al hijo. Nunca el niño recibió un estímulo, te amo, hijita. Por eso los padres díganle a sus hijos, te amo. Viceversa, como el esposo, la esposa también, porque eso crea traumas. Entonces, como la persona no le dio un amor, quedó antisocial, ya no socializa con las personas. Y eso le quedó porque fue una emoción. El que no le den amor es una emoción. Volvemos toda la área emocional, ¿dónde va? A la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro la envió a la memoria. Entonces, las personas cuando no recibieron un amor de niños, cariños, otros fueron criados no por los padres, por abuelos, no es lo mismo. Otros fueron criados solo por la pura madre, otros solo por el puro padre, tampoco es lo mismo, porque ambos se necesitan. Entonces, todo eso también causa problemas emocionales en el niño. Después se cría y va creciendo y se vuelve un poco antisocial, un poco desordenado, rebelde, es porque hay el área emocional que está afectando y la medida del cerebro hizo que se fuera luego una memoria. Cuando las personas le van a dar un abrazo, porque hay personas que son muy emotivas, que son personas de piel, como se llama, que una persona cariñosa, que una persona que dice, oh, qué bueno verte y te abrazan. Y cuando esas personas que recibieron un rechazo de niñez se sienten como con la persona que la abrazó con cariño, se sienten inmediatamente confrontados en su espíritu, quieren que ya inmediatamente lo suelte. O cuando le van a dar la mano, qué bueno verte, ya esa persona quiere soltarle la mano, quiere ya que ya no lo abrace. ¿Qué respuesta están dando ahí? El trauma ocasionado de la niñez o de adultez o de juventud, porque son traumas según lo que usted haya vivido. ¿Quién es la encargada entonces de esa área emocional? La amígdala del cerebro. Emociones al cuerpo son estímulos, sentimientos que van a la mente. Necesitamos una emoción motivada por una razón. La fuerza de voluntad educa la razón para tener una emoción negativa, para tener una emoción más fuerte, para que neutralice la negativa. Es importante entonces entender todo esto. La amígdala del cerebro actúa ante cualquier peligro. Cuando una persona ve a alguien que le está siguiendo, la amígdala se activa. Ejemplo, tú vas por la calle y ves como que sientes que alguien te está siguiendo o ves a alguien que ya va y ya varios metros te está siguiendo, la amígdala inmediatamente empieza a enviar peligro. Ante esa sensación de peligro aumenta el ritmo cardíaco del corazón, la velocidad, porque una emoción que tú viste que alguien te estaba siguiendo, la amígdala es la responsable de todo eso, envía inmediatamente peligro, eso siempre es lo que va a hacer. Lucas 8:23. Pero mientras ellos navegaban y se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Los discípulos iban hacia el otro lado. Como dijo Jesús, vamos al otro lado. Ahí donde el otro lado se encuentran con el posesionado de Gadara que lo iban a liberar. Pero antes de llegar a aquella región de Decápolis, 10 ciudades, cuando iban cruzando aquel lago, porque era un lago, en otra versión dice el mar, pero es un lago, porque cuando dicen cruzar, no van a cruzar el mar, se demoraría mucho tiempo, era un lago. Entonces, cuando ellos iban cruzando el lago, en esta versión que lo aclara, se levantó una gran tempestad. Iban los discípulos. Los discípulos tuvieron miedo. ¿Y qué decían? Que ellos tenían miedo a anegarse, o sea, a morir ahogados. Y corrían peligro. Peligro. ¿Qué pasó ahí entonces con la amígdala de ellos? Vieron la tempestad, vieron que las olas se levantaban, vieron un fuerte viento y la amígdala empezó inmediatamente a enviar peligro. Vamos a morir anegados, vamos a morir, todos vamos a morir. La respuesta de eso es el cuerpo. No saben qué hacer, están preocupados, todos con miedo, todos con temores.
y ven a Jesús inmediatamente, como lo ven tan tranquilo, van y lo despiertan y le dicen, Jesús, Jesús, despierta, Señor, despierta que vamos a morir, que vamos a morir anegados, vamos a morir ahogados. Pero Jesús en ese momento no es que estaba durmiendo, Jesús estaba más despierto que ellos que estaban despiertos, porque ellos no entendían el mundo espiritual. Y los discípulos, mire qué interesante, porque anteriormente Jesús le había hablado que iba a ir le había enseñado a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y en Jerusalén lo iban a tomar prisionero, donde él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Ya los discípulos sabían esto, pero aquí con el peligro se olvidaron de eso. Ellos pensaron que iban a morir todos ahogados, pero Jesús ni los discípulos iban a morir ahogados. Se fija con cómo lo que hace la amígdala del cerebro les olvida una palabra que ya se le había dicho. Y a veces esto sucede con nosotros. El Señor nos dice una palabra, nos profetiza de algo, pero nosotros al otro día ya no creemos. Dios te puede hablar una palabra profética de bendición y a los 3 minutos, 4 minutos te olvida porque tu amígdala del cerebro le dio prioridad a una mala noticia, le dio prioridad a un miedo, le dio prioridad a un ataque, a una confrontación, a un caso, a una tormenta. Esto nos ayuda mucho a entender lo importante que es tener cuidado de la amígdala del cerebro porque ella envía peligro. Esa palabra peligro del griego es la palabra ektetos, que es peligro, arrojar, expuesto a perecer. Entonces ellos decían, estamos expuestos a perecer, vamos a morir ahogados, pero no lo era, sino que la amígdala al cerebro de lo que estaban viendo le hizo sentir eso. La amígdala del cerebro entra por los sentidos. Según el sentido, cuando tú veas algo negativo, cuando escuches algo negativo, cuando toques algo negativo, inmediatamente va a venir la amígdala del cerebro a moverse. La glándula adrenal. ¿Qué pasa entonces con nuestro sistema? Empiezan las hormonas, que las hormonas ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otra función importante del cuerpo. Entonces, cuando se ve el peligro, inmediatamente el latido del corazón se empieza a acelerar. Todo esto causa algo tan pequeño que es la amígdala del cerebro. Por eso es que a veces los más pequeños son los que cumplen funciones más importantes dentro del cuerpo, sin desmerecer ninguna, porque todas son importantes. Pero algo tan pequeño como es la amígdala del cerebro, como un pequeño arroz que esté ahí, cumple una función importantísima. Lo mismo que la glándula pineal, que lo vamos a ver pronto ese tema. La glándula pineal, que es tan pequeño, pero eso es lo que lleva a un mundo de lo sobrenatural y a ver lo sobrenatural. Al activarse esa glándula pineal, que es como un pequeño arroz también en el centro del cerebro, como una piña pequeñísima, el mundo espiritual, lo que tú verías con tus ojos sería impresionante. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Oxigenando el corazón. Entonces, el corazón, cuando empieza a recibir todas estas áreas, hay, según también la Fundación Española del Corazón, escuchar música mientras se hace ejercicio es una forma efectiva que ayuda a oxigenar también el corazón, como la respiración. Pero no cualquier música, tiene que ser una música también, no de rock, no cosas así. Sé que usted no escucha eso, pero por si acaso, aleluya, si no se ha convertido. Entonces, hay personas que según lo que escuchan se va a generar cosas. Podemos oxigenar el cerebro. Escucha, son dos cosas. Cuando respiramos, inhalamos, lo hemos enseñado mucho, inhalar y botamos, oxigenamos el corazón, ayuda a la memoria y ayuda a que el corazón no lata tan rápido. Esa es una cosa para poder oxigenar el cerebro. Ayuda también a que no nos dé ira rápido, porque hay personas que tienen miedo, también ayuda a controlar el miedo, ayuda a controlar la ira, ayuda a controlar una mala emoción negativa, la respiración. Pero también la música también aquieta y oxigena el corazón, pero dependiendo de qué música. Lo ideal, yo aconsejo en esto, no escuchar música con letra, sino música. Claro, no, depende de la música, pero música clásica,
una música suavecita, ejemplo como la música que tengo de fondo. Así respiramos y botamos. Lo hacemos con música y lo hacemos a través de la respiración. Música clásica o instrumental, pero que no tenga nada de letra. ¿Por qué? Porque a nosotros al colocar una letra, imagínense usted coloca, ay, que a mi pastor a mí me gusta, en el mundo me gustaba Luis Miguel, y cuando Luis Miguel cantaba esa canción tan bonita, al cantar usted esa canción, ya le va a grabar en el corazón algo, la mente, y se van a activar otras cosas emocionales. Es que, pastor, me gustaba esa canción, tú, la misma de ayer, porque mi novio me lo decía. En el nombre de Jesús llevamos sujetos a la obediencia de Cristo, porque eso te va a ayudar a pensar en esa persona. Al final no vas a oxigenar el cerebro, por eso que no es bueno colocar una música con letra. Por eso que todo esto nos ayuda a saber, y aunque sea música cristiana igual, escuche, la música es música, sin letra, porque aquí estamos hablando de las partes de lo que recibe, por eso que un área emocional se recibe a través de algo. Tampoco letras, ejemplo, que usted va a colocar una alabanza cristiana, no, gran parte de la alabanza cristiana es otro tema. No, no es que ir en contra de eso, no, no malinterprete, pero cuando hablamos de esta área, solo es música, nada más. Una música instrumental, una música clásica, violines, pianos, música lenta, no va a estar con violines rápido y Mozart y Beethoven, te va a alterar. Algo suave, algo suave. Esto es importante, ¿ah? Y mire que le estoy dando también un inicio de cómo activar la glándula pineal. Cuando hablemos de ese tema, vamos a tocar este tema porque la glándula pineal se activa y se llega a activar también a través de esto. Pero avancemos. Salmo 96, verso 1 y 2, versión NBI, dice, canten al Señor un cántico nuevo y canten al Señor habitante de toda la tierra. El cantar al Señor es otra expresión también fuera de lo que ya le estoy mencionando. Cantar al Señor, cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Canto espontáneo. Eso es otra parte. Pero no lo hagan con letra en algo nuevo. Ahora usted puede hacer cántico nuevo de algo de adoración, también con la música sin letra, pero con cántico nuevo, no con letra aprendida. Esto nos ayuda mucho al cerebro. El corazón late a través de 80 veces por minuto. Este preciado y perfecto músculo bombea rítmicamente la sangre oxigenando el corazón, los tejidos de nuestro organismo y lo hace sin descanso unas 80 veces por minuto, incluso antes de nuestro nacimiento. Lucas 24, 30, 32, y aconteció que estando sentado ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las escrituras? Miren qué interesante. Esto es lo que sucede camino a Maús, que camino a Maús significa camino a la tibieza. Hay muchos que van camino a Maús, a la tibieza. Ese es otro tema. Entonces, mire lo que decían ellos. No ardía nuestro corazón mientras hablábamos en el camino, lo que quiere decir que no estaban sus ojos velados, no tenían razonamiento. Estaba Jesús, pero no le reconocieron, camino a Maús. Y dice que mientras hablaba con Jesús, su corazón como que empezaba a latir. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría la escritura, eso significa que el corazón algo estaba recibiendo, al creador del corazón. Y ellos sin saberlo sentían en su corazón, por eso que después la expresión de la persona dice, no ardía en nuestro corazón. Ya ahí pueden entender que cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego se abrieron sus ojos, ahí Jesús después desapareció. Pero ahí empieza la expresión que ellos ya sentían en su corazón toda la área de
el que ardía en su corazón mientras escuchaban la palabra. Josué 23:14, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra en todas vuestras buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Tenemos que creer y reconocer pues al Señor con todo vuestro corazón, que corazón también aplica la palabra mente. Dios dice en la escritura a través de la palabra, a través de la escritura, recuerde que David dice que tenía el corazón de Dios, pero Dios no tiene corazón porque es un ser espiritual, pero está tomando las mismas partes de lo terrenal. Dios ahí nos enseña algo profundo y la escritura dice que David tenía el corazón de Dios, pero Dios no tiene corazón. Hablo físico, lo que quiere decir que corazón también viene de la palabra mente. Lo que está diciendo es que David podía pensar como Dios. Eso es lo que quiere decir. Son cosas importantes que nosotros también tenemos que analizar. Recuerde que en la miga del cerebro están las sorpresas, los miedos, angustias, afectos, cariño, alegría, excitación, angustias y las iras. Tiene que ver todo con el manejo de nuestra emoción. También el aprendizaje y la memoria. A veces nos arrebatan la atención por la razón de nuestros arrebatos. ¿Por qué nos arrebatamos tan rápidamente o pensamos tan rápido? Porque nuestra área emocional no está siendo involucrada bien para una solución. Y llegan a anular la capacidad de la persona para pensar con claridad. Ya no piensas con claridad, sino que empiezas a pensar el problema, la situación, la ira, el enojo, la rabia, y ahí vienen los comportamientos, porque la migra del cerebro no te dio la capacidad de que como no buscaste un dominio propio, te alteraste, se altera el corazón, se alteran las emociones, aún tu respiración se empieza a alterar, el corazón empieza a latir rápido y no te da tiempo a pensar con claridad. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esto es importante, ayuda mucho también en lo que es la opinión. En todo lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, que tenga buena reputación, si hay virtud, si es digno de alabanza, en esto pensar. Guarda y maneja las emociones que regulan las sensaciones. Esto nos ayuda mucho porque nosotros tenemos que hacer las cosas bien en esto pensar. Cuando dicen esto pensar, en meditar. Meditad en esto, en las cosas buenas. La amígdala guía decisiones y puede bloquear un pensamiento. La versión LBLA dice de 2 de Corintios 10:5, y esa soberbia que se pone con el conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Valera, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versión Jerusalén. Toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para la obediencia a Cristo. Entonces todo se tiene que sujetar. Todo lo que nosotros podamos ver, recibir, tenemos que llevarlo en un control, en un dominio propio para que no nos haga daño a nuestro pensamiento, a nuestro cerebro. Pensamiento, la palabra noema, que es el intelecto, la discusión en sí mismo, de pensamiento, de sentido, de entendimiento o una maquinación, pero para bueno. Esto nos ayuda mucho o lo importante en que nosotros tenemos que tener el control de nuestros pensamientos. Es importante todo esto. Si nosotros aprendiéramos a darnos el tiempo todos los días, a respirar bien, como ya lo mencioné anteriormente, a meditar, Filipenses 4:8, a escudriñar la palabra, podríamos ser mejores y a pedir menos. Por lo general, trate de pedir menos. Hay un tiempo de pedir, pero no lo haga todo el tiempo en pedir y pedir. Por eso que oramos mal y no recibimos. La amígdala del cerebro, es lo que mencionamos al comienzo, es algo tan pequeño.
tan pequeño como un grano de arroz, pero cumplen una de las funciones más importantes de todo el ser, porque esto hace tener un control o no de todo el cuerpo. Necesitamos nosotros controlarlo. Los miedos, las excitaciones, la agresión, los impulsos, porque la amígdala tiene la capacidad de un buen aprendizaje, requiere también la amígdala, una amígdala intacta, pero a veces la amígdala es alterada. No es mala la amígdala, no es ningún malo todo lo que está en el cuerpo, pero si no hay un control, se va a alterar y vienen los problemas emocionales. Tenemos las tres mentes que conocemos nosotros. Hay 17 tipos de mente, pero eso es por otro tema. Mente consciente, mente de Yanoya, es la primera dimensión de la mente de la parte que conocemos, que guarda la información del diario vivir. Estamos conscientes de todo lo que hacemos. Mente no, subconsciente, aquí las decisiones y las liberaciones de las percepciones que recibimos nosotros. La mente Sheder, la mente inconsciente, la palabra hebrea que significa cámaras ocultas. Estos traumas se encuentran en un inconsciente, mente Sheder. Ahí donde se queda todo lo que es la mente de las cámaras de los recuerdos. Toda área emocional llegó a la amígdala del cerebro, luego la llevó al hipocampo, corteza prefrontal, donde tenemos decisión y todo eso. A veces lo tomamos malas decisiones y a la vez también se va a ir al hipocampo, que son las memorias. Ahí en la memoria está la mente inconsciente. Lo que vieron sus padres separados es un trauma. Los que vieron que sus padres no estaban juntos o conoció solamente su padre, conoció su madre, todo eso es un trauma. Un evento negativo es un trauma porque se guardan en las memorias escondidas. ¿Cuál es la memoria escondida? Mente ceder, las cámaras ocultas. Pensamiento del griego es dialogismo. Mire qué importante. Pensamiento del griego es dialogismo. Un pensamiento es que en su alma, que nadie habla, son pensamientos sin sonido que solo escucha el alma. Es un pensamiento intoxicado y luego envenena las emociones. El alma cumple una función importante también, porque aquí vemos que el dialogismo que es diferente al diálogo, que lo vamos a ver más adelante, es un diálogo de personas, 1000 a 1500, 200, 300 palabras por minuto, diálogo. Pero el dialogismo son 1000 a 1500 palabras por minuto. Hablamos en el cerebro y están conectados también con el alma. En una de las clases que vamos a tocar pronto también voy a dar la enseñanza dónde está alojado el alma. Porque el alma está alojado en una parte del ser tripartito o en una parte del cuerpo. Porque siempre hablamos del alma, pero ¿dónde está el alma? Está en el corazón, está en el cerebro, está en los huesos, está en el intestino. ¿Dónde está el alma? Lo vamos a ver pronto en una de las clases de los dos últimos libros. Así que no se pierda ninguna clase porque le va a ayudar mucho a entender mucho más los conceptos de áreas espirituales. Y va a ser una enorme bendición porque hay cosas como que no se enseñan, como siempre damos a conocer, no se hablan en otros. eh, en otras reuniones o en, en áreas de iglesia. Los pensamientos están ligados con las emociones. Un pensamiento contaminado está ligado siempre con un área emocional. Y aquí estaba lo que hablaba anteriormente, el diálogo de 200 300 palabras por minuto, pero el dialogismo son de 1000 a 1500 palabras por minuto. Eso quiere decir que un pensamiento está con el dialogismo, no es con el diálogo. Diálogo es cuando hablamos, interactuamos con otras personas. Pero el pensamiento es del griego dialogismo. Y dialogismo ya son 1000 a 1500 palabras por minuto. O sea, más pensamos, más hablamos pensando que hablamos verbal. Por eso es que hay personas que a veces no pueden dormir porque piensan mucho. Mente renovada. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación. Tenemos que transformar nuestra mente. La mente, transformarla. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, aceptable o perfecta. Buena, agradable y perfecta. Hay otra versión. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente.
Del griego esa palabra es anaskaienosis, que significa renovación, restauración, cambio completo para lo mejor. Ahí también aplica la palabra metanoia. Metanoia es cambio de mentalidad. Hay personas que no cambian su mentalidad y siempre con la misma mentalidad del pasado. Hay que hacer un cambio, metanoia. Y ya como lo último, metanoia, lo que estaba hablando, es un cambio de mentalidad. El pecado viene por un pensamiento, el pecado viene por un deseo, el pecado viene por una información. Tenemos lo emocional y lo racional. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra mente, ya cambiar, proponernos a nuestra mente a cambiar, dejar los rudimentos humanos, creer en el Señor completamente, pero radica en los pensamientos, en las emociones, creer completamente. Si nosotros aprendiéramos a creer en lo que estamos recibiendo de tanta información, en tanta enseñanza muy profunda, ustedes no serían las mismas personas. Pero a veces según lo que recibimos, nosotros no lo entendemos, no lo queremos hacer. El hipocampo es el área del hipocampo que están conectadas también. Recuerde que ahí en el cerebro están conectados el glándula pineal, el amígdala del cerebro, los hipocampos que tiene que ver con la memoria, en la parte del cerebro que almacena todos los recuerdos a largo o corto plazo. El hipocampo es una de las partes cerebrales más importantes porque, confidentemente, él en el hipocampo es la amígdala que están juntas. Esto nos ayuda mucho a entender cuán importante entonces es nosotros saber contra qué estamos nosotros lidiando, contra qué nosotros estamos recibiendo, porque nos ayuda mucho todo el concepto de poder superarnos y poder de esa manera también nosotros saber cuán importante es en que todo lo que recibamos tenemos que hacerlo bien. Entonces, hay que cuidar también el hipocampo. Primera de Corintios 14:20, hermanos, no sean niños de la manera de pensar, más bien ser niños de la malicia, pero no en la manera de pensar, ser maduros. Romanos 12:16, tened asimismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar. Se fija que hay varios textos que hablan del pensar, porque el pensar no solamente es algo que pensamos, sino que puede ser un problema si no lo canalizamos bien, porque pensamiento viene de dialogismo. Y según si no tenemos un control en eso, nos podemos alterar. La corteza prefrontal tiene que ver con esta área del frente, donde ahí nosotros podemos ver todas las áreas que están conectadas. La amígdala, la amígdala, que son dos, una izquierda y otra derecha, son dos. Entonces la amígdala están conectadas con la corteza prefrontal. ¿Y qué es la corteza prefrontal? No, nosotros ahí le damos lo que es la conexión de las decisiones y nos conecta también al mundo espiritual. La corteza prefrontal tiene la actividad que puede una persona o sea desorganizada o se distrae fácilmente o puede ser antisocial. Todo eso causa parte de lo que es corteza prefrontal. Y ataque amigdalar, la historia muy conocida sobre el boxeador Mike Tyson cuando le mordió la oreja a su oponente Evander Holyfield, 1997. Y cuando le preguntan al médico qué pasó, por qué hizo esta actitud, aunque lo sancionaron por eso, el médico dice que él le dio un ataque amigdalar. Porque eso es lo que sucede. Las iras incontrolables son porque son ataques amigdalares, un descontrol. Recuerde que está conectada la amígdala con la memoria. Cuando estaba en la pelea de boxeo, dicen que Mike Tyson se acordó en otra pelea que también había tenido con el mismo boxeador y en esa pelea perdió en la batalla o perdió el boxeo y ganó el mismo oponente y ahí donde se recordó y le dio rabia y ahí la amígdala del cerebro cuando pensó eso le dio rabia, se alteró y cometió esta infracción que ni siquiera midió las consecuencias. Mire qué importante todo eso. Por eso que a veces nosotros cuando tenemos malos recuerdos en la mente o en la memoria, no nos dejan pensar bien, no nos dejan reaccionar y cometemos quizá arrebatos. Hay personas que golpean, los femicidios,
Todos los femicidios vienen por la amígdala del cerebro. Los asesinatos por la amígdala del cerebro se alteran, no reaccionan. Pueden ver al oponente que está sangrando, pueden ver a la persona que está sufriendo, al hijo, una persona, pero no, ellos no reaccionan. Hay padres que matan a sus hijos, hay hijos que matan a sus padres. ¿Por qué? Porque la amígdala le altera. Ellos no reaccionan, no ven el sufrimiento, no ven la sangre, no ven nada, sino ven hacer lo que ellos que tienden a hacer. Y ahí terminando, trauma, entonces un recuerdo de la amígdala. Trauma es un recuerdo que va a estar ahí. El trauma tenemos que solucionarlo porque del trauma se va a ir a la amígdala. Todo trauma que tú recibas de un evento negativo lo va a tomar la amígdala. Y luego la reacción impulsiva, incontrolable, va a ser porque eso que recibiste no lo controlaste. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recuerde que una emoción dura 90 segundos en el cerebro, pero a veces nosotros pasamos años en que no pedimos perdón, años en que estamos todavía con el problema con la persona. No nos sanamos, no pedimos perdón, que el Señor nos ayude, sino nos descontrolamos. ¿Por qué pasa todo esto? Porque nuestras emociones no nos permiten ver lo importante de estar bien y preparados para recibir alguna área el cual quizás nosotros estemos recibiendo. Esta enseñanza nos ayuda mucho al tener un control entonces sobre lo que es la amígdala del cerebro. Si usted se altera es porque la amígdala del cerebro es la que está con un problema ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Pedirle al Señor que nos ayude a controlar la amígdala, que nos ayude a poder reaccionar. Recuerde que para que se pueda controlar la amígdala es importante una buena respiración. Cuando hacemos una buena respiración, aquí quitamos emociones. Nos ayuda a controlarnos, nos ayuda a respirar bien, ayuda a lo que es la amígdala del cerebro en nuestras decisiones. Podemos tomar buenas decisiones. Por eso, antes de tomar usted una decisión, le aconsejo respire bien. Tómese el tiempo. Hágalo unos 5 minutos, 6 minutos todos los días y va a ver que usted va a andar más tranquilo, más tranquila, ya no va a andar tan alterada el problema con los hijos, que con el esposo, que las malas noticias, que las guerras, que el hambre, que los virus, ya no va a estar tan alterado porque se dio el tiempo de colocar un dominio propio, la amígdala del cerebro.